Muy buenas de nuevo, mi querido hermano, mi querido amigo, que me escuchas a través de este medio. Quedan ya pocos minutos para que comience el sábado y puesto que no podemos estar como quisiésemos en nuestra iglesia, en el templo, donde recibimos el sábado y donde compartimos la palabra de Dios, pues yo quisiera en esta tarde, aunque sea desde mi casa, poder tener un mensaje de reflexión de la palabra de Dios para vosotros en esta tarde y también para un servidor. Si queréis podéis acompañarme, si tenéis vuestras Biblias a mano, en Primera de Reyes capítulo 19, versículos 8 y 9. Primera de Reyes capítulo 19, versículos 8 y 9. Y dice allí el texto bíblico: Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y allí entró en una cueva, donde pasó la noche, y el Eterno vino a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Quisiera que pudiésemos de alguna forma situarnos en el contexto. En el capítulo anterior, Elías había desafiado a los profetas de Baal. Elías, de alguna forma, inclusive, ¿verdad?, había utilizado el sarcasmo y la ironía, ¿verdad? Quizá vuestro Dios no os escucha, gritad más fuerte, ¿verdad? Recordamos el pasaje. Y es en ese momento donde vemos un Elías fuerte, un Elías confiado, un Elías de fe, un Elías donde se manifiesta el poder de Dios. Y es en ese momento que Elías desafía al pueblo de Dios y les dice: mirad, es el momento de tomar una decisión. O servís a Dios o servís a Baal, pero no podéis estar sirviendo a dos señores. Es el momento de apostar, es el momento de tomar una decisión, de valorar, pero sobre todo de tomar una decisión correcta. Y Elías de alguna forma es, ¿verdad?, ese hombre poderoso, lleno de fe, por el cual el Señor se manifiesta en ese momento de la historia. Pero me gustaría que pudiésemos leer los versículos anteriores para darnos cuenta de algunos detalles que de alguna forma desembocan en los versículos que hemos leído al principio. Vamos a leer Primera de Reyes 19, versículos del 1 al 4, y dice allí la palabra de Dios: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió un mensajero a decirle a Elías: que los dioses me traten con todo rigor si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de ellos. Viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, en Judá, dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y al llegar se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Eterno, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. Es interesante porque parece como la fluctuación de la fe. En el capítulo anterior, vemos un Elías que no tiene miedo, un Elías seguro de sí mismo, desafiante, un Elías en el cual se manifiesta el poder de Dios. Podemos decir el mejor Elías, el Elías de fe. Pero versículos más adelante podemos comprobar cómo Elías es un Elías hundido, quebrado, quizás en un estado previo depresivo, un Elías desanimado. Yo quisiera compartir un texto del comentario bíblico adventista, donde llega a decir, hablando sobre estos versículos, dice: después de un triunfo tan completo sobre los profetas de Baal y de una demostración tan grande de valor, habría parecido que el profeta de Dios estaba listo para hacer frente
a cualquier prueba de fe. Uno podría suponer que Elías nunca permitiría que flaquease su fe, habiendo tenido una evidencia tan notable de la presencia y de la bendición de Dios, pero estaba sufriendo por la reacción que tan frecuentemente acompaña a un éxito tan notable. Había esperado que la gloriosa victoria del Carmelo quebrantara la fascinación que Jezabel ejercía sobre el rey Acab. El profeta quedó abrumado cuando se le informó que la obstinada reina resistía, ¿verdad?, ante aquella exhortación del profeta que pretendía hacer una reforma en Israel. Solo podía pensar en la forma de escapar de las garras de una enemiga tan perversa e implacable. Sin pensar en las consecuencias de su conducta, huyó para salvar su vida. Así que aquí vemos a un Elías totalmente distinto. Un Elías derrotado o derrumbado. Y bueno, a veces a nosotros los seres humanos nos puede pasar lo mismo que al profeta. Cuando las cosas no salen como esperamos, en la mayoría de casos, ¿verdad?, muchas veces perdemos nuestra seguridad, surge la desconfianza, a veces la apatía y muchas veces, ¿verdad?, una conducta como la que tuvo el profeta Elías. Pero no por ello debemos de alguna forma perder nuestra confianza en el Todopoderoso. Dios estuvo con Elías. Y Dios, mis queridos hermanos, estará con nosotros también en los momentos difíciles de nuestra vida. Dios no quería que Elías huyese, pero ¿qué es lo que solemos hacer los seres humanos cuando hay problemas? ¿Qué pasa cuando de alguna forma corre peligro nuestra vida? Evidentemente, hay algo que es humano, y es que solemos huir y escondernos, tal como lo hizo el profeta Elías. Y fue tal la presión que tuvo que soportar Elías, que su estado de ánimo, ¿verdad?, desembocó, podemos decir, en un cuadro un tanto depresivo. El profeta decía a la muerte: basta ya, oh Eterno, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. A veces, mis queridos hermanos, las presiones de la vida son tan fuertes y nosotros los seres humanos tan frágiles que uno se quiebra. Uno puede pensar que tiene toda la fe del mundo, tener toda la seguridad de que Dios está al timón, pero cuando realmente nos azota, ¿verdad?, la tormenta, uno a veces no puede soportar y se quiebra. Queridos hermanos, tenemos que llevar también cuidado con todas las noticias que a veces escuchamos en televisión. Está claro que vivimos en un momento complejo, complicado, donde solamente se habla del coronavirus. Virus por aquí, virus por allá, noticias por aquí, noticias por allá, mensajes por el WhatsApp. Todo ese tipo de mensajes que son la forma negativa de vivir esta crisis, eso de alguna forma nos va minando, aunque creamos que no. Y eso nos puede muchas veces sumergir en la ansiedad y en el desánimo. Ayer por la tarde mi esposa me dijo si podía ir a comprar un poquito de comida porque nos hacía falta. Nosotros no somos de llenar grandes carros ni de tener la despensa a tope. Y bueno, me acerqué un momentito a Mercadona porque ella no podía salir con Marta, sabéis las restricciones que tenemos. Y me dispuse a salir, llegué al supermercado y cuando llegué, estanterías vacías, no habían tomates, que queríamos tomates, no había harina, que mi esposa necesitaba harina porque le gusta hacer el pan, faltaban muchas cosas.
Y eso hace que las personas que van y ven todo lo que sucede, de alguna forma se van contaminando de ese espíritu, de ese ambiente, y se crea un pánico. Y la gente se piensa que todo se acaba y que la comida va a desaparecer. Claro, esta mañana me tocó estar a primera hora porque nos faltaban muchas cosas. Pero esta mañana cuando fui a primera hora, había una cola para entrar al supermercado. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Sabéis? Todo ese tipo de cosas generan en nosotros a veces ansiedad, generan desánimo, generan incertidumbre. Y yo quiero decirte que no creas que por ser cristiano estas cosas no te van a afectar. Todas las cosas nos afectan. No podemos ignorar la experiencia del profeta Elías. ¿O acaso pensamos que somos nosotros mejores que el profeta Elías? ¿O acaso pensamos que tenemos más fe que la que tenía el profeta Elías? Yo prefiero no pensar así y no caer a veces en la soberbia espiritual. El que crea estar firme, mire que no caiga. Pero tenemos que llevar cuidado con los mensajes negativos, mis queridos hermanos, porque eso lo único que hace es bombardearnos y minar nuestro estado de ánimo. Tenemos que pensar en positivo. Tenemos que pensar que Dios va a estar a nuestro lado. Y como dijeron, ¿verdad?, los 3 amigos de Daniel, Dios nos librará, pero si no nos libra, nosotros estaremos ahí. No vamos a ceder, porque sabemos quién es, de alguna forma, nuestro Dios. Lo hemos experimentado. Recuerdo el caso de un familiar, hace ya algunos años. No voy a dar mucho detalle, puesto que igual este vídeo sale por las redes sociales. Pero ocurrió ya hace bastantes años. A veces los seres humanos pasamos por presiones muy duras. Hay cosas que nos superan. Y este familiar, que tenía una pequeña empresa, se vio de alguna forma castigado por una crisis económica y él no podía tener ingresos, no le pagaban, y él no podía pagar tampoco a sus proveedores. Entonces, esto fue como el pez que se muerde la cola, una especie de bucle. Él no podía cobrar y a la vez no podía pagar. Bueno, él tenía tanta presión de personas que le llamaban, me tienes que pagar, esto no puede ser, que un día, en un momento en el que estaba, digamos, débil emocionalmente, llegó a su casa, cuando no estaba su esposa ni sus hijos, y se quitó la vida de una forma que no quiero nombrar. Mis queridos hermanos, a veces la presión, a veces las cosas negativas que nos rodean, si las dejamos que aniden en nuestra mente, que entren en nuestra vida, pueden producirnos daños que podamos finalmente lamentar. ¿Sabéis? Dios nunca abandonó a Elías y Dios nunca nos va a abandonar a nosotros. Es más, Dios envió a su ángel para que lo alimentara. Y podemos leer los versículos del 5 al 8, donde dice la palabra de Dios, y echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, pero volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Mis queridos hermanos, aquí hay una enseñanza espiritual preciosa. En el momento de desánimo, en el momento, podemos decir, de la depresión, en el momento de la ansiedad,
en el momento de la desesperanza, lo único que podemos hacer es comer y beber para fortalecernos. Pero no cualquier comida, no cualquier bebida. Tenemos que comer del alimento celestial, del pan de vida, y beber del agua de vida que representan a Jesús. Es interesante porque el texto bíblico dice que con esa comida y esa bebida, Elías pudo pasar su cuarentena. Durante 40 días y 40 noches fue sostenido por ese alimento para llegar finalmente al monte de Dios, a la presencia de Dios. Y me encanta, mis queridos hermanos, porque parece que Elías llega nuevamente, ¿verdad?, allí a ese lugar y llega exhausto. Necesitaba otra vez, ¿verdad?, del alimento. Y fijaros, porque esto es interesante, dice que allí él se metió en una cueva, seguimos leyendo los versículos siguientes, ¿verdad?, dice que se metió en una cueva donde pasó la noche, y el Eterno vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y ahora me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Esa es la pregunta de Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Por qué situación estás pasando ahora mismo? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Por qué estás en la cueva? ¿Sabéis? Yo quiero pensar que la cueva es el lugar donde uno se refugia a veces cargado por la presión, por el desánimo, por la apatía. Y el Señor invita a Elías a salir de esa situación y le dice: sal fuera de esa cueva, de la cueva del dolor. Ven delante de mi presencia, porque yo tengo, de alguna forma, sanidad, esperanza y fortaleza para ti. Elías se sentía mal, claro que sí. Querían matarlo. ¿Quién no se sentiría mal si buscaran de alguna forma nuestras vidas? Claro que nos sentiríamos mal. La situación era dramática, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad?, las palabras de Dios: sal de ahí. Y quisiera compartir con vosotros también en el texto bíblico, ¿verdad?, cuando el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabéis? El aquí es un adverbio, ¿verdad?, de lugar que indica proximidad. Aquí no es lo mismo que allí. El Señor le dice: ¿qué haces aquí? Porque Dios estaba ahora mismo en la presencia de Elías, estaba con él. Y eso quiere decirnos que Dios es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Dios es un Dios que está con nosotros cuando sufrimos, cuando estamos desanimados, cuando las cosas no van bien, cuando vemos que por causa del virus a veces un hermano, nosotros perdemos el trabajo, cuando vemos que hay dificultades en este mundo. A pesar de nuestro sufrimiento, Dios siempre va a estar a nuestro lado. Y el Señor nos dice: yo estoy aquí contigo porque soy el Dios del aquí, soy el Dios cercano, pero ahora te invito a que salgas un poquito más de tu entorno para estar aún más cerca de mí. Y esto me recuerda, ¿verdad?, a aquellas palabras de Jesús cuando Jesús se pone frente a la tumba de Lázaro y le dice a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Lázaro, deja las vendas, deja la muerte, deja el problema y ven delante de mi presencia. El Señor nos llama a salir de la depresión, a salir de la ansiedad, a salir del estrés, a salir del dolor, a salir del desánimo. Está claro, mis queridos hermanos, que habrá momentos en que habrá que llorar, habrá momentos en que habrá que sufrir, pero una vez llorado lo que se tenga que llorar,
tendremos que seguir adelante y seguir de la mano de nuestro Dios. Yo recuerdo haber pasado por una de las experiencias más dolorosas de mi vida, y es el de ver a mi hija con tan solo 9 meses en un hospital donde los médicos nos decían que si salía adelante estaría toda la vida postrada en una cama. Una meningitis afectó a nuestra hija, a Marta, con tan solo 9 meses. Lloramos, claro que lloramos. Sufrimos, claro que sufrimos. La Iglesia nos sostuvo en aquel momento con sus oraciones. Nuestros hermanos oraron por nosotros. Recuerdo que hasta mi propio jefe oró conmigo en su despacho. Hay momentos de dolor, pero hay que seguir adelante, porque Dios siempre, siempre nos va a acompañar, porque Él es el Dios del aquí. Mis queridos hermanos, ¿qué hacer cuando pasamos por situaciones de angustia, por momentos de dolor? ¿Dónde va a estar nuestro refugio? ¿En qué cueva nos vamos a meter? A veces uno piensa que por ser cristiano no le va a pasar nada, pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y eso es una realidad. Y a veces vemos las aflicciones del mundo. Y a veces esas aflicciones nos pueden de alguna forma tocar a nosotros. Pero el Señor de alguna forma nos invita a seguir adelante. Y me encanta porque el texto bíblico dice que Jehová pasó, ¿verdad?, por allí, y dice que hubo un gran terremoto y un viento, ¿verdad?, que sacudía las peñas, y dice que también hubo un fuego abrasador, pero tras estos 3, ¿verdad?, elementos, dice que vino un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y dice el texto bíblico que salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Mis queridos hermanos, a nosotros los seres humanos nos asustan los terremotos. Yo recuerdo estando en Albacete, hubo una sacudida, no recuerdo si era escala 5 o escala 6, pero se nos movió todo el edificio. Yo instintivamente cogí a Marta en brazos y me puse debajo de un dintel de la puerta, pero estaba dispuesto a bajar las escaleras corriendo. Algo que quizás no se debe hacer, pero estuve dispuesto a hacerlo. Gracias a Dios el temblor pasó rápidamente y vino la tranquilidad y la calma. Pero ¿a quién no le asusta un terremoto? ¿A quién de alguna forma no le asustan, ¿verdad?, las tormentas cuando soplan con fuerza y sacuden las ventanas, sacuden los árboles? ¿A quién no le asustan a veces los fuegos, los incendios que consumen y que calcinan? Hermanos, somos humanos. Y Dios de alguna forma quiere demostrarnos que Él no está en el terremoto, que Él no está en la catástrofe, en el desastre. Él está en el silbo delicado y apacible. Él está siempre a nuestro lado, susurrándonos, ¿verdad?, al oído: yo estoy aquí, estoy a tu lado, porque yo soy el Dios del aquí, el Dios cercano. Hoy el Señor te pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Por qué te escondes? No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y esto, mis queridos hermanos, aparte de ser una realidad, es una promesa del Señor. Y yo simplemente quiero leerte rápidamente 3 promesas que las encontramos en la Biblia. Yo estaré contigo donde quiera que vayas, le dijo el Señor a Josué. No temas, porque yo estoy contigo, le dijo a Isaías. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, le dijo Jesús a sus discípulos, y también nos dice el Señor hoy a nosotros. Recuerdo la investidura del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuando Pedro Sánchez le dijo
Señor Rajoy, ¿qué parte del no ha entendido? No sé si alguno lo recuerda. Yo os hago esa pregunta. ¿Qué parte del no te dejaré no has entendido? El Señor siempre va a estar a nuestro lado. Así que, mi querido hermano, en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de zozobra, de agitación por causa de la pandemia, el Señor no está en la pandemia, está en el silbo apacible y Él nos susurra a nuestro oído en este momento: yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo te voy a sostener con el poder de mi diestra, porque yo soy tu Dios y nunca me voy a olvidar de ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe en este día y espero que puedas disfrutar de estos momentos en tu casa, a pesar de que estamos confinados, pero el Señor va a estar con nosotros. Amén. Tan solo hay poder en Jesús, hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre.